La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, marcando así el primer conflicto internacional del siglo XX. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales Alemania y Austro-Hungría, a las que más tarde se le incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. La Triple Alianza y la Triple Entente fueron medidas que los gobiernos imperialistas tomaron por el temor de que se les fueran arrebatadas las zonas que tenían bajo su control. La primera fue la creación de un sistema de alianzas diplomáticas que fortaleciera las relaciones entre las potencias capitalistas, las cuales se comprometían a defenderse mutuamente en caso de agresión. La segunda consistió en desarrollar una industria bélica impulsada por los avances de la ciencia y de la tecnología. De esta manera, se formaron dos bloques contrarios. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y tenían el objetivo de establecer estrategias de ayuda militar, diplomática y política. La Triple Entente estaba conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y tenían el objetivo de llegar a acuerdos sobre el reparto colonial y evitar el aislamiento. La Triple Alianza fue impulsada por el alemán Otto von Bismarck, canciller de Guillermo II. Surgió en 1882, conformada por Alemania y Austria-Hungría, aunque posteriormente se integró Italia. La Triple Entente surgió a raíz de la alarma británica provocada por el desarrollo acelerado de la industria naval de Alemania. Para ello, se firmaron dos tratados. El primero, Entente Cordiale, fue firmado por los ingleses de forma separada con Francia en 1904. Después, Rusia firmó el Tratado Anglo-Ruso en 1907. Guerra de movimientos. Se conoce como guerra de movimientos al periodo inicial de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y tropas. En el frente occidental, Alemania contra Francia e Inglaterra, los alemanes pretendían una guerra rápida, clave para su victoria, siguiendo las previsiones del Plan Schlieffen, basado en el cálculo de que el ejército ruso necesitaría varias semanas para colocar en el frente toda su potencia. Los alemanes invaden Bélgica el 4 de agosto y se lanzan sobre Francia, donde el mariscal Joffre lleva a cabo un contraataque desesperado que logró contener el avance alemán en el río Merne en el mes de septiembre de 1914. Con esta batalla, los franceses consiguen que los alemanes se retiren de parte del territorio que había conquistado. A partir de ese momento, ambos ejércitos se establecieron en sólidas líneas defensivas. De esta manera comenzó en el oeste la Guerra de Trincheras, que constituyó a la inicial Guerra de Movimientos. Por otro lado, en el frente oriental, Rusia contra Prusia y Austria, Austria y Bulgaria contra Serbia, los rusos invaden la Prusia oriental. Tras este primer avance, los alemanes, tras la victoria en Tannenberg, se imponen y logran así detener el avance. Como consecuencia de estos hechos, la estrategia de guerra de movimientos pensada por Alemania fracasa y la guerra se alarga más de lo que los países podían esperar, dándose cuenta de que ganaría el bando que fuera capaz de resistir. La Guerra de Trincheras comenzó en 1915, producto de la igualdad de fuerzas que llevó a un estancamiento en dos frentes, el occidental y el oriental. Una trinchera es un agujero excavado en la tierra que sirve para proteger el avance de las tropas. El plan inicial de Alemania era derrotar a Francia en poco tiempo, mientras el ejército austrohúngaro y parte del alemán contenían la invasión rusa.
Las tropas alemanas debían conquistar Bélgica, rodear a los franceses y finalmente cambiar de frente para derrotarlos. Cuando se llevó a cabo este plan en el otoño de 1914, parecía muy eficaz, y tenían la convicción de que iban a resultar vencedores, ya que en un principio les había ido muy bien. Tan confiados de sí estaban que en agosto enviaron tropas de refuerzo al frente oriental pensando que habían ganado la guerra. Sin embargo, los franceses comenzaron a avanzar intentando expulsar a los alemanes, aunque no lograron desalojarlos. A fines de 1914, ambos bandos se encontraban atrincherados en líneas que se extendían a lo largo de 800 kilómetros, desde Suiza hasta el Mar del Norte. El plan de los alemanes en 1916 era atacar Verdún con el fin de debilitar las fuerzas aliadas. Mientras tanto, los aliados pensaban romper las líneas de los alemanes mediante una ofensiva masiva en la región del río Somme. El 21 de febrero comenzó la batalla de Verdún. Tras una brutal lucha, lograron tomar algunos frentes, pero no conquistar el lugar. El 1 de julio comenzó la batalla del Somme, que se extendió hasta mediados de noviembre y cuya responsabilidad recayó sobre los británicos. Los franceses lanzaron un contraataque sobre Verdún en octubre y reconquistaron 2 de los fuertes que habían perdido, volviendo a la misma situación existente antes de febrero. Lograron resistir 10 meses. La lucha dejó grandes pérdidas para ambos bandos y dio término sin ningún vencedor. La guerra de trincheras terminó en 1917 con la entrada de Estados Unidos por el bando aliado, lo que produjo que la balanza se inclinara hacia el este, originando una nueva guerra de movimientos que finalmente terminaría con la Primera Guerra Mundial.